Listo, date para la primera, por favor. Ok, bueno, la idea ahorita, y, y si vamos a trabajar más adelante otros temas, es hablar un poquitico de la electrónica desde la conceptualización básica para personas que no tienen conocimiento de electrónica. Entonces acá vamos a hablar de algunos elementos importantes de la conceptualización de electrónica. Adrián, pasa por favor ahí. Vamos a ver los principios fundamentales de la electrónica rápidamente, componentes electrónicos básicos, algunos cálculos que son importantes en electrónica. No vamos a ver grandes cálculos porque la electrónica tiene una gran cantidad de cálculos, pero hay unos cálculos básicos que se utilizan para conceptualizar algunos procesos. Vamos a hablar un poquitico de instrumentos de medición y electrónica, las herramientas básicas para un mini taller de electrónica, identificación de componentes, diagramas y cómo se haría una búsqueda de fallas simples en la parte de la radiovisión. Pasa por favor ahí. Entonces, empecemos por algo importante, que es la electricidad. Entonces, ¿qué es la electricidad? Es un movimiento de electrones que van organizados a través de un material conductor. Hay muchos materiales conductores y ese flujo que se da es fundamental para que cualquier circuito funcione de forma adecuada, tanto los circuitos eléctricos como los circuitos electrónicos. Y aquí en el diagramita vemos fácilmente que la corriente eléctrica va a fluir del polo negativo al polo positivo. Entonces siempre va a haber un flujo de electrones de un polo al otro. Ese flujo de electrones es lo que nosotros vamos a aprovechar para poder generar funciones y hacer trabajo especial de diferentes tipos con cualquier circuito que nosotros implementemos. Entonces tenemos que partir de la base que todo cuerpo en el espacio que rodea un cuerpo, todo el espacio que rodea un cuerpo, pues tiene una carga de electrones. Nosotros tenemos electrones por todos lados. Y esas cargas de electrones yo las puedo convertir en fuerzas que actúen sobre alguna estructura, sobre alguna cosa, para no entrar aquí a complicar el concepto. Entonces el electrón se mueve y las cargas se ejercen entre sí en el movimiento de los electrones. Y eso también va a generar otra condición que es el campo eléctrico. Entonces ese movimiento de electrones siempre va a tener a su alrededor un campo eléctrico. Esa pequeña carga que se está moviendo va a generar un pequeño campo eléctrico y dependiendo de la intensidad, pues el campo eléctrico va a ser más grande o más pequeño. Entonces eso es lo que nosotros utilizamos en radio. En la radiodifusión utilizamos el campo eléctrico para mover las señales de radio al espacio. O sea, utilizamos toda esa parte del campo eléctrico. Entonces es importante reconocer que para que haya un trabajo, pues tiene que haber un movimiento de esos electrones. Simplemente lo vamos a organizar, lo vamos a llevar a través de un material conductor y eso nos va a poner básicamente ese movimiento, nos va a fundamentar el funcionamiento de un circuito eléctrico o un circuito electrónico. Pasemos allá. Entonces aquí vienen diferentes corrientes. Tenemos la corriente continua, es una corriente que va en una sola dirección, o sea que fluye en una sola dirección. Esa corriente que fluye en una dirección sin alteraciones es la que nosotros utilizamos en las baterías, es la que nosotros utilizamos en las fuentes de los equipos de radio, es lo que nosotros utilizamos para todos estos aparatos que tenemos que trabajan con baterías o con corrientes directas que las transformamos a través de una fuente de alimentación. Y tenemos la corriente alterna, que es la que nos suministra empresas públicas, que cambia su dirección periódicamente en una frecuencia. Entonces acá en Colombia nuestra corriente alterna tiene una frecuencia de 60 Hz y en otras partes del mundo la corriente alterna tiene una frecuencia de 50 Hz. Igualmente la onda de radio que nosotros transmitimos, la salida del radio en la RF, en la radiofrecuencia, es corriente alterna. Esa corriente está cambiando constantemente de dirección y ese cambio de dirección nos da la frecuencia, oscilando en un formato sinusoidal, nos da la frecuencia.
Y ahí aparecen las aplicaciones de estos, pues son muchas aplicaciones en los circuitos para generar muchas funciones que nos simplifican a nosotros el trabajo dependiendo de los equipos o elementos que vamos a utilizar dentro de este contexto de la aplicación de la corriente. Entonces en la casa tenemos las neveras, las estufas, los ventiladores, equipos que trabajan con corriente alterna, y tenemos muchos equipos que trabajan con corriente directa, pues el televisor, los radios de comunicaciones, la computadora, todo esto funciona con corriente directa. Llega a la corriente alterna y la transformamos en corriente directa a través de un transformador. Entonces ahí esas diferencias de corrientes nos permiten generar diferentes funciones, y es importante tener este concepto básico de la analogía que tiene que ver con relación a los circuitos en relación a la corriente con la cual le suministramos. Entonces eso me permite hacer diferentes manejos y mantener diferentes servicios dentro del contexto general de nuestra hoy civilización moderna. Pero hoy cada día estamos dando aplicaciones a circuitos de corriente alterna y le estamos dando aplicación a circuitos de corriente directa. En la industria, muchos equipos trabajan con corriente alterna. Los motores de muchas máquinas es corriente alterna. Equipos que se utilizan para procesamiento de fundición y todo esto son corrientes alternas. Pero también en la parte de control y de algunos equipos o motores también se puede utilizar la corriente continua. Entonces ahí esas aplicaciones características pues nos permiten generar muchos ámbitos en las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pasamos a Adrián. Y aparecen unos conceptos que dentro de la electrónica nosotros debemos empezar a manejar. Entonces viene la definición de voltaje, o sea, el voltaje como tal, que es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones dentro de un circuito eléctrico. Entonces el voltaje es el que impulsa como tal los electrones dentro del circuito eléctrico. Y la corriente representa el flujo de electrones que circula a través de un conductor dentro de un circuito eléctrico. Entonces son dos valores importantes que se dan en el circuito. Yo tengo un voltaje y tengo una corriente. Dependiendo, el voltaje puede trabajar en muchos niveles diferentes de voltaje, y la corriente puede funcionar en muchos diferentes valores de amperaje. Eso es dependiendo de las necesidades de mi circuito, en lo que yo quiera trabajar. Normalmente cuando utilizamos voltajes muy altos, utilizamos amperajes pequeños. Y cuando utilizamos voltajes muy bajos, tendemos a utilizar voltajes cuando utilizamos voltajes muy altos, utilizamos amperajes pequeños, y cuando utilizamos corrientes muy altas, utilizamos voltajes pequeños. Entonces lo que vemos en los equipos de comunicaciones, pues estos equipos de comunicaciones, si tengo un HF, vemos que la fuente es de 20 amperios. Entonces tenemos mucha corriente y un voltaje muy pequeño que serían 12 voltios. Pero si me voy para la nevera, si me voy para equipos o motores eléctricos que trabajen con mucho más voltaje, muchas veces utilizamos amperajes más pequeños, corrientes más pequeñas. Tengo más voltaje con corriente más pequeña. En los transmisores a tubos de hace muchos años, ¿cuánto eran los voltajes de los tubos? De los tubos de etapa final, 1000 voltios, 1200 voltios, 2000 voltios, 2200 voltios, etc. ¿A qué corrientes? A 600 miliamperios, a 800 miliamperios, o sea, voltajes altos con corrientes pequeñas, y tenía como resultado una salida de potencia importante en el radio. En la electrónica actual, donde tenemos los semiconductores, donde tenemos los transistores, pues tenemos la situación contraria. Tenemos voltajes pequeños, o sea, los radios generalmente que nosotros utilizan 12 voltios, y tenemos corrientes muy altas, 20 amperios, 30 amperios de corriente que se van dando ahí. Entonces es importante tener ese concepto, que en algunas ocasiones pues vamos a tener corrientes bajas y voltajes altos, y en otras ocasiones vamos a tener voltajes altos y corrientes bajas.
El papel de la resistencia es la que limita y controla el flujo de la corriente dentro del circuito. La utilizamos en muchas cosas para limitar la corriente y eso me permite proteger un componente del circuito. Entonces, lo que son transistores, circuitos integrados, todos estos elementos van rodeados de resistencias donde a cada parte del circuito se le coloca una limitación de corriente. Entonces, ese flujo de corriente lo limita la resistencia. Y por lo tanto, pues estos serían los tres conceptos básicos que se resumen en un contexto que llama la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que establece la relación matemática entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y esta sería la fórmula más básica para cualquier persona que vaya a trabajar en el entorno de la electrónica. La ley de Ohm va a tener muchas variantes, pero en su concepto básico, pues es la que va a dar todo el inicio del proceso de lo que tiene que ver con la estructura de la electrónica. Pasemos a Adrián, por favor. Entonces, pasemos a los componentes electrónicos básicos. Dale, Adrián. Entonces, ahí hay dos tipos de componentes electrónicos. Hay unos componentes electrónicos que vamos a llamar pasivos. Estos componentes no generan energía, pero regulan el flujo eléctrico. Ahí se incluyen la resistencia, los condensadores, los transformadores. También son fundamentales para controlar el voltaje y la corriente y las señales en los circuitos. No requieren fuentes de alimentación para su funcionamiento. Como se dice, componente pasivo cumple una función. Muchos de ellos utilizan el filtrado en almacenamiento de energía o limitando el ajuste de señales que se generan dentro de un circuito. Pasemos, Ariel. Y tenemos los componentes activos. Los componentes activos pueden controlar el flujo de la corriente y amplificar las señales. Entonces aquí tenemos un montón de componentes. Entre los más comunes tenemos los diodos, que permiten controlar el flujo de la corriente en una dirección. Los transistores, que me permiten hacer muchas funciones de switches, funciones de amplificación, funciones de generación de ondas, etcétera. El transistor tiene muchas funciones de acuerdo a la aplicación que yo realice. Las más comunes que nosotros conocemos son la parte de amplificación, y la otra parte que tenemos nosotros que conocemos también mucho es la parte del switcheo. Están los circuitos integrados que ya tienen funciones específicas, y todavía hoy en día tenemos la parte de las válvulas electrónicas, que no las voy a tratar acá, que no las voy a mostrar, pero las válvulas electrónicas hoy en día están cogiendo otra vez un impulso muy grande, porque tienen una característica en relación a los transistores y a los componentes semiconductores. Todos los componentes semiconductores producen ruido. Eso se le conoce normalmente como ruido blanco. Y las válvulas electrónicas son libres de ruido. Entonces, para equipos de amplificación de sonido en condiciones de alta calidad, pues el elemento más apropiado y hoy se está utilizando es las válvulas electrónicas, los tubos que llamamos anteriormente. Hoy muchos circuitos en sonido, y ustedes entran en internet y ven que ya venden los amplificadores y preamplificadores de sonido con válvulas electrónicas nuevamente. Entonces, la válvula hoy se desarrolló, avanzó y ha estado entrando otra vez al mercado en ciertos sectores específicos. En potencia de radio, pues tenemos también válvulas electrónicas para generación de alta potencia, aunque también tenemos transistores que hacen el mismo efecto, pero la válvula electrónica tiene una característica sobre el transistor en la amplificación de alta potencia, es que es menos sensible a cambios, mientras el transistor que está trabajando en alta potencia es muy susceptible a cambios, y ese cambio puede dañar los transistores. Entonces hay que tener mucho cuidado en los radios. Cuando un radio tiene problemas en el acoplamiento de antenas no adecuados, en las impedancias no adecuadas, los transistores se van a sobrecalentar rápidamente y van a dañar sus conexiones internas. La válvula electrónica es más tolerable a esos cambios. Entonces permiten trabajar bajo condiciones más extremas, y es así como en muchas partes del mundo hoy, a través de el desarrollo actual de nuevas válvulas electrónicas y de estas condiciones de las válvulas, han entrado nuevamente a tener vigencia en alguna parte de lo que tiene que ver con la radio
y la radiotransmisión. Todas requieren ya, estos componentes activos sí requieren de una fuente de energía externa para funcionar. Yo con componentes pasivos y algunos activos puedo hacer algunas cosas con bajas corrientes. Ahí aparece el receptor Zener, que es muy sencillo, un receptorcito que uno puede realizar y no requiere ni adaptación de baterías ni absolutamente nada. Pero igualmente, para que estos componentes trabajen de forma eficiente, requieren de un suministro de energía externa para su funcionamiento. Y acá son la base de funcionamiento pues, para todos los dispositivos electrónicos que hoy conocemos. La diferencia con la electrónica de hace unos años atrás y la electrónica de hoy es que estos componentes hoy los estamos integrando en circuitos donde hay una gran cantidad de componentes, donde tenemos millones de transistores, donde tenemos una gran cantidad de elementos que me permiten integrar el funcionamiento y hacer funciones mucho más precisas y mucho más grandes, como son los procesadores de los computadores, etcétera. Y adicionalmente, pues todo esto me permite generar todo el proceso de control de señales en los circuitos y poder trabajar de forma eficiente para generar todo lo que conocemos que está a nuestro alrededor. Digamos, Adrián. Aparece otro contexto, ya hablando del tema más específico, la resistencia. Tenemos una gran cantidad de resistencias de tipos y formas, resistencias de carbón, resistencias de alambre, etcétera, que son lo que me permiten proteger los componentes sensibles, son las que me permiten limitar las corrientes en los componentes y principalmente la utilizamos mucho para control de voltaje en los circuitos. Entonces, en diferentes partes del circuito vamos a cambiar los voltajes para generar lo que nosotros queremos producir al final. Entonces, en un circuito integrado, que nosotros podemos tener un procesador, puede tener millones de transistores, y esos transistores, cada uno para funcionar requiere de resistencias a su alrededor para limitar las corrientes dentro del punto del proceso de su función. Entonces, es ahí donde la resistencia entra a tomar un valor importante porque protege el componente y permite el ajuste preciso de las señales dentro del circuito. Entonces, yo puedo calcular las resistencias que requiero para un circuito determinado de acuerdo a las características que el fabricante me da de limitación de corrientes en cada uno de los elementos activos. Entonces, yo pongo resistencias asociadas al elemento activo y puedo controlar todas estas funciones. Pasa, Adrián, por favor. ¿Qué tiene la resistencia? Unos colores en muchas de ellas. Ahorita las de montajes de superficie vienen una numeración. Pues la resistencia que nosotros normalmente conocemos es un dispositivo con franjitas de color. Estas bandas de colores me permiten obtener el valor y la capacidad de cada resistencia como tal. Entonces van organizados en un orden específico y cada número específico está de acuerdo a un estándar internacional que me permite leerla. La primera línea de color indica los dos primeros dígitos del valor de la resistencia. El primero y segundo indican los primeros dígitos del valor de la resistencia. El tercero es el multiplicador que me dice cuántos ceros le voy a colocar a la resistencia. Y la cuarta banda normalmente me indica la tolerancia de esa resistencia, o sea, cuánta capacidad de tolerancia tiene la resistencia al momento de pasar la corriente. Entonces, la forma que va a generar la resistencia, o siempre la forma en que se va a representar la resistencia en el contexto del paso de la corriente, va a estar generando calor. Entonces, la resistencia se va a calentar y de acuerdo a esa cantidad de calor que se va a generar al hacer el trabajo de la resistencia al paso de la corriente, me va a indicar qué capacidad en vatios requiero de una resistencia. Si la necesito colocar en un batiaje muy alto o puedo utilizar resistencias de batiaje pequeño. O en la electrónica de alta integración, donde tenemos un montaje de superficie, donde manejamos corrientes muy pequeñas, en los contextos de montaje de superficie se trabajan corrientes muy pequeñas, pues las resistencias no necesitan esa gran capacidad, pero en los circuitos electrónicos, donde requiero de potencia,
requiero tener resistencia que tengan esa capacidad de manejar esas corrientes y van a generar calor, que es importante. Pasemos a Adrián. Entonces vamos a encontrar en internet muchos preferentes de colores para las resistencias. Aquí estamos viendo un código de colores para una resistencia de 4 bandas, hay resistencias con 5 bandas, etcétera. Entonces yo lo que voy a ver es el color de la banda. Entonces si tengo el color negro, en la primera banda me indica que es un 0. Si tengo el color marrón me indica que es un 1, el rojo un 2, el naranja 3, el amarillo 4, el verde 5, el azul 6, etcétera. Y la segunda banda me indica el otro valor y vuelve a hacer lo mismo. Negro 0, marrón 1, rojo 2, etcétera. Entonces, si yo voy a tener una resistencia de 10 ohmios, tengo que la primera banda va a ser marrón y la segunda banda va a ser negra. Entonces me está dando 10. Y la tercera banda, si le coloco otro negro, me está indicando que está multiplicando por 1. Entonces 10 por 1 es igual a 10. Entonces la primera banda y la segunda banda me dan los valores y la tercera me dice la multiplicación. Entonces si tengo una resistencia de 200 ohmios, entonces la primera banda va a ser roja, la segunda banda va a ser ¿de qué color? Negra. Y la tercera banda, ¿qué color va a ser? Marrón. Entonces ahí me está multiplicando. Y así sucesivamente la resistencia va cogiendo su valor. Y en la parte del color dorado y plateado me está indicando los porcentajes de capacidad que tiene o tolerancia que tiene la resistencia. Y eso es un valor importante para entender para el diseño de los circuitos. Pasemos, Adrián. Viene otro elemento que es el condensador. Entonces el condensador, una de las funciones principales es almacenar energía en forma de carga eléctrica para diferentes aplicaciones. También hace función de filtrado de señales. A través de un condensador filtro señales, mejorando la calidad y precisión de los circuitos electrónicos. Si yo tengo una fuente ruidosa que me está dando un zumbido, normalmente es porque tengo condensadores defectuosos. Entonces, cuando yo tengo un radio que cuando lo enciendo empiezo a escuchar un zumbido, o cuando transmito me dicen que tengo un zumbido, es porque hay condensadores defectuosos. ¿En dónde? En la fuente de alimentación, que no me está trabajando el proceso de filtraje. Entonces, ahí es donde yo tengo que ir a buscar en la fuente qué condensadores están deficientes o están trabajando mal. Pero también me ayudan los condensadores a estabilizar voltajes. En las fuentes de alimentación yo utilizo un conjunto de condensadores que me permiten filtrar la señal para que no me induzca ruido en el circuito, y segundo, estabilizar el voltaje. Y también los condensadores me permiten trabajar el proceso de carga y descarga, que el condensador se cargue y se descargue, y eso me permite dar circuitos para trabajar temporizaciones, o para los circuitos osciladores. También la carga y descarga de un condensador me puede dar una frecuencia en el proceso de los dispositivos en razón al tiempo. Entonces acá empiezan a haber una serie de condiciones en el manejo de este elemento pasivo, que fuera de almacenar energía temporalmente, pues me va a servir para otras funciones. Ustedes se han dado cuenta que si yo apago la fuente y dejo el radio prendido por alguna cosa y apago la fuente, él sigue todavía el radio encendido unos segundos y se apaga. ¿Qué pasó ahí? Ahí utilizó la energía que había en los condensadores de la fuente, y cuando él agota la energía del condensador, pues el radio se apaga. Normalmente en las fuentes de muchos radios y de muchos equipos en general se colocan las resistencias en paralelo, de modo que cuando yo apague el equipo, los condensadores se descargan a través de esa resistencia, y después la fuente no permanezca energizada. El peligro en los amplificadores de alta potencia, los amplificadores lineales para los radios de transmisión, el amplificador lineal, ¿cuál es el peligro de un condensador?
y es que yo apago el amplificador lineal donde tengo 2200 voltios, 2300 voltios de corriente, de energía, de voltaje, y apago el amplificador lineal y le meto la mano, los condensadores todavía están con 2300 voltios. Entonces tengo que esperar a que todo ese circuito se descargue antes de tocar allá adentro. Hay que tener mucho cuidado. En los circuitos de radios más pequeños o que ya son radios que trabajan a 12 voltios, pues los 12 voltios no son letales para el ser humano. Los 2200 voltios nos pegan un guarapazo bastante fuerte. En cambio los otros no. Entonces muchas veces uno le mete la mano a un radio de 12 voltios y el condensador todavía puede tener algo de energía, pero yo no ni siquiera la siento porque es muy pequeña. Entonces, en esas altas potencias, cuando manejamos alta corriente eléctrica y alto voltaje eléctrico, hay que tener mucho cuidado con dispositivos que uno los apaga y eso sigue con corriente un tiempo mientras el dispositivo se descarga. Entonces es importante tener cuidado. Y hay muchos tipos de condensadores. Tenemos condensadores cerámicos, de papel, electrolíticos, etcétera. Pasemos, Adrián, por favor. Entonces, los condensadores también tienen una forma de numerarse. Principalmente los cerámicos tienen un código de 3 dígitos para indicar su capacidad. Entonces, yo tengo que empezar a entender también ese concepto del código de 3 dígitos para mirar qué representa cada uno de esos números que están en el condensador. Entonces, lo que tenemos es que el tercer dígito del número es un multiplicador que indica la cantidad de ceros a añadir al número. Y las letras me indican la tolerancia del condensador, y también este código permite seleccionar qué condensadores voy a utilizar yo para cada uno de los circuitos. Entonces es importante eso, conocer esos valores y cómo calcularlos. Y esto que me indica que el día de mañana que yo tenga un equipo cualquiera y de pronto se me daña un condensador, no busquemos el condensador que más se acerque, el más parecido. Porque pensamos, porque tengo un condensador 104, le pongo un 103 y son cifras totalmente diferentes. Un número hace la diferencia grandísima en los condensadores. Entonces no puedo ir reemplazando condensadores al azar porque el circuito va a cambiar su comportamiento en la forma que él trabaja. Pasemos a ver. Entonces miremos el condensador cerámico. Aquí un ejemplo. El que estamos viendo, un condensador con el número 105. Entonces me está diciendo que es un 10 con 5 ceros al lado. Entonces, un 10 con 5 ceros al lado me está indicando que es 1.000.000 de picofaradios. O sea que ese condensador sería de 1000 nanofaradios. La unidad de medida del condensador es el faradio. Si yo pongo un condensador de 1 faradio, sería un condensador gigantísimo. O sea, supremamente gigante. Nosotros utilizamos condensadores pequeños de valores muy por debajo de 1 faradio. Y eso es lo que nos permite que los condensadores sean de pequeño tamaño. Entonces, 1.000.000 de picofaradio pues sería igual a un nanofaradio o sería igual a un microfaradio. Eso es lo que me está indicando ese número. Si tengo el 104, me está hablando que es un 10 con 4 ceros, o sea que serían 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios o 0,1 microfaradios. Entonces es importante tener en cuenta esto porque cuando yo voy a comprar un condensador, hay veces que llego a la tienda y me preguntan de cuántos picofaradios, de cuántos microfaradios necesita el condensador. Y yo lo que llevo es el 105. Entonces de pronto le digo al muchacho, no, es un 105. Y de pronto quien me atiende en la tienda me dice así un momentico, yo lo busco. Y otro le van a decir, no, deme el valor en faradios de ese condensador para yo buscar en los diferentes que tengo ahí cuál le puede servir. Te miramos al lado del 104 al lado derecho el valor de 681. Entonces me está dando un valor de el condensador y tengo el otro de 101 que me está dando otro valor de condensador. Entonces es importante mirar esos puntos en el proceso de cuando yo voy a comprar condensadores para hacer cualquier proyecto o hacer cualquier trabajo. Pasemos por favor. Viene el condensador electrolítico.
Este condensador electrolítico, al contrario del condensador cerámico o del condensador de papel, etcétera, es que este condensador tiene la capacidad de almacenar energía. Los anteriores que vimos no almacenan energía, o sea, sí almacenan energía, pero en una cantidad muy poquita y sale muy rápidamente el condensador. Entonces podríamos decir que esa capacidad de almacenamiento es muy baja o extremadamente baja. El condensador electrolítico es al contrario, ese condensador tiene la capacidad de almacenar energía. Entonces es importante yo mirar qué valor tiene el condensador, y estos condensadores que almacenan energía tienen polaridad, o sea, tienen un lado positivo y tienen un lado negativo. En la parte de la terminal negativa siempre va indicada en el condensador. Si yo coloco un condensador en un circuito de estos invertido, lo más probable es que ese condensador va a volar en pedazos, se va a reventar. Entonces tengo que tener muy en cuenta que no me puedo equivocar en la polarización. Si son un condensador donde va a tener 12 voltios, pues él va a reventar de una forma suavecita. Pero si tengo un condensador de este tipo para 1200 voltios, 2200 voltios, eso va a estallar peor que una papeleta. Entonces tengo que tener mucho cuidado con las polaridades, porque si no lo hago bien, pues va a tener problemas. Y la otra cosa importante, todas las componentes electrónicos pues tienen unas capacidades, especialmente en los condensadores, de voltajes que pueden soportar. Entonces aquí nos estamos dando en esta imagen un condensador de 1800 microfaradios a 10 voltios. Si me dice 10 voltios, no le puedo meter 20, porque también voy a sobrecargar el condensador y lo más seguro se puede reventar. El importante, si ustedes van al lado derecho, al lado del condensador, ven arribita se alcanza a ver, no, desafortunadamente no mostré uno, Adrián, ahí al ladito donde inicia el condensador a mano izquierda, se ve como una rarita, unas ranuritas. Eso se hace intencionalmente para que el condensador se reviente por ahí y no se estalle el cilindro. Más bien se abre en la parte superior y revienta por ahí sin que el cilindro se estalle. Entonces se pone como seguridad, porque estos condensadores con el tiempo pueden tender a fallar. Entonces ahí se ven donde pintó Adrián como unas ranuritas, y esas ranuritas son un sistema de seguridad para que sea más débil que el resto del cuerpo del condensador y sea por ahí por donde el condensador se pueda reventar. Entonces importante acá, el condensador cerámico que vimos anteriormente, o los condensadores normales, no tienen polaridades, yo lo puedo colocar en cualquier posición, pero en los electrolíticos sí tengo que tener mucho cuidado con la posición en el momento de colocarlo. Entonces, si yo voy a quitar o a reemplazar un condensador, me tengo que dar cuenta de cómo estaba conectado antes de montar uno nuevo. Normalmente muchas placas de circuito impreso pues tienen marcado también en el circuito dónde va cada polaridad. Pasemos allá. Los diodos, su función principal es controlar flujo de la corriente. Entonces, permiten que la corriente viaje en una sola dirección. Entonces funciona como una válvula eléctrica que permite pasar la corriente en una dirección y en la dirección contraria no la permite pasar. Son esenciales para muchas funciones, entre esas las funciones de convertir corriente alterna en corriente continua, porque solamente deja pasar una fase, media fase de la corriente continua. La corriente continua es una fase completa, y esto solamente permite pasar la fase positiva de la corriente alterna. La fase negativa no la permite pasar. Entonces, cuando yo monto un rectificador de corriente, él va a dejar pasar solamente de esos 60 Hz que están llegando, solamente las fases positivas, no la fase negativa de la onda. Y la función de los condensadores que vimos anteriormente es acumular energía, y a la salida de la fuente me saca una corriente continua permanente, porque el condensador, al almacenar la energía, al otro lado me puede suministrar una corriente continua de forma permanente. Y esa es la función, digamos, del diodo rectificador. Se utiliza para muchas funciones y también se pueden utilizar para proteger los circuitos. Casi todos los radios de VHF, los radios móviles, no los handys, inclusive algunos handys también lo pueden tener, tienen protección de polaridad invertida. ¿Y cómo se logra con esa polaridad invertida? Con un diodo que se pone en paralelo
a la entrada entre negativo y positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo conecto inversamente el radio por error, el diodo va a generar un corto y el fusible se va a disparar, se va a quemar, protegiéndome el radio. Entonces, cuando lo pongo invertido el voltaje, porque no reconocí cuál era positivo y negativo en la conexión del radio, y lo coloqué invertido, el diodo lo que va a producir es un corto y el fusible se va a quemar, protegiéndome el radio de esa polaridad invertida. Es importante que tengamos en cuenta esas cosas porque muchas veces colocamos invertido, el radio ya no prende, pues no prendió porque se quemó un fusible. ¿Dónde está el fusible? Puede estar el fusible en la línea de alimentación o puede estar el fusible dentro del circuito impreso del radio. El radio ya no vuelve a encender hasta que se repare ese fusible. Es importante. Entonces no es que el radio se haya quemado porque lo conecté invertido. No, se fue un fusible y ese fusible es el que me permite evitar que el radio se dañe. Pasemos a bien. Tipos de diodos comunes, muchos. Tenemos los diodos rectificador que convierten la corriente alterna en corriente continua. Tenemos los diodos Zener que mantienen un voltaje constante en el circuito, especialmente para mantener voltajes estables en los circuitos de cualquier tipo. Tenemos los diodos LED, que son los que emiten luz. Hoy vemos, y lo sabemos porque toda la bombería que conseguimos por la casa son diodos LED, emisores de luz. Tenemos el diodo Schottky, que tiene una caída baja para conmutación rápida. El diodo Schottky lo que me permite es actuar como un switch. Entonces, si hay una caída de voltaje en una compuerta que tiene el diodo, él automáticamente corta la energía que circula a través del diodo de forma muy rápida. Esto me permite hacer conmutaciones de alta velocidad que no lo lograría yo a través de un relé, de un relevo. Entonces, los relés o relevos van a conmutar y tienen un tiempo de actuación. El diodo Schottky puede actuar en microsegundos. Dependiendo del tipo de diodo, pues va a ser más rápida la conmutación o más lenta la conmutación. Tenemos los diodos, los fotodiodos, que convierten la luz en corriente eléctrica, o también igualmente se utilizan para sensores. Y tenemos el diodo varactor, que actúa como capacitador variable en un circuito de sintonización. Y también tenemos diodos varactores que los podemos utilizar como diodos protectores. Pasemos, por favor. Aparece el componente estrella de la electrónica moderna. Por allá en los años 30, 40, descubren el transistor. Y este transistor, básicamente, el que transformó la electrónica en el mundo. O sea, fue el transformador de toda la electrónica. Y ese desarrollo se tomó unos tiempos porque realmente al principio, como todos los transistores eran pues supremamente grandes y tenían capacidades limitadas, pero con el tiempo se fue perfeccionando, se fue integrando con mejores condiciones. Estamos hablando que este transistor pues fue más o menos, entró en vigencia finalizando los años 40, por ahí por los años 40, 47, 48, casi iniciando los años 50, a través de los laboratorios Bell, que crean el primer dispositivo funcional de transistores. Y ahí es donde empieza a transformarse. Antes todo se manejaba con tubos de vacío. Y aquí fue donde dio, llamémoslo así, el electrónico básico, el dispositivo electrónico básico que permitió la transformación de la electrónica que conocemos hoy. Entonces, ese amplificador, como les comentaba anteriormente, ese transistor, amplifica y también conmuta señales de radio. Yo les decía cuando miramos al principio, les decía que hace conmutación o que hace amplificación. Depende cómo se una el transistor en la unión de esas tres
cablecitos que tiene la base, el colector y el emisor, depende cómo se unan, permiten manejar de diferente forma la corriente. Y eso es lo que conocemos como transistores bipolares. Y tenemos otros transistores que son de campo, de efecto de campo. El transistor de efecto de campo es un transistor muy especial, muy delicadito, que se utiliza mucho en amplificación de señales débiles y en algunos equipos donde se van a manejar señales débiles, y hay que tener mucho cuidado con estos transistores porque, como lo dice su nombre, es un semiconductor que controla la conductividad en un canal, permitiendo el paso de la corriente de forma controlada. Se conocen también como transistores FET y son interruptores muy buenos. Se utilizan hoy mucho en la parte de la electrónica digital de microprocesadores y en las memorias también de los sistemas de microprocesamiento. Y aquí, ¿qué les diría yo? Es un dispositivo que se controla completamente por tensión, por voltaje. Esa unión que se genera en el semiconductor de efecto de campo es muy delicadita. Entonces ustedes ven que en la parte de la industria, cuando se van a manipular equipos de cómputo, las personas manejan con guantes especiales y se conectan con un cable, la persona se conecta con un cable a tierra para evitar que esa persona conduzca algún tipo de energía estática que se puede generar en el cuerpo de la persona y se la traslada a un equipo de estos, y esa sobretensión que se genera o esa sobrecorriente que se genera ahí por tener una alta impedancia, estos circuitos tienen una alta impedancia, se daña el equipo, se daña el transistor. Entonces, son delicaditos, pero muchos radios que nosotros tenemos actualmente utilizan FET para amplificación de señales, sobre todo en la parte de señales en recepción, y algunos se utilizan para algunos procesos en la industria microelectrónica, en el sentido porque son muy eficientes en su funcionamiento, pero igual muy delicaditos en la forma de trabajar. Aquí trato de explicarles de la forma más simple, porque tiene una connotación pues mucho más compleja, porque ahí entran unas capas polarizadas, etcétera. Ahorita no nos compliquemos con eso, sino que entendamos que es un equipo importante, que muchos de nuestros radios los tienen, muchos equipos de comunicación los tienen, y que son delicaditos en su manipulación. Igualmente, ha sido el transformador de toda la electrónica del mundo, porque hoy, pasando ahí a los circuitos, déjalo ahí en los circuitos electrónicos integrados, perdón, Adrián. Pasando al circuito integrado, ¿qué es el circuito integrado? Pues un montón de componentes en un solo chip. Entonces, en ese circuitico, que vemos ahí algunos ejemplos, pues tenemos condensadores, tenemos transistores en grandes cantidades, tenemos resistencias, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con la electrónica digital y también con la analógica en muchos casos, está basado en estos circuitos integrados. Con esto yo me ahorré desarrollo de placas de circuito. Podemos integrar, como dice su nombre, es el corazón de la electrónica moderna, porque hoy un celular está supremamente integrado. A los que nos tocó la evolución de los celulares, nosotros nos tocaron unas panelas grandísimas, y hoy en la mitad o en la cuarta parte de un celular de ese tamaño tenemos 50.000 funciones. Y eso se ha logrado a que el transistor es la base de todo y que se ha podido integrar en circuitos, permitiendo esa parte de compactación de los circuitos en los circuitos integrados y hacer alta eficiencia en los procesos de procesamiento de información, especialmente hoy de datos, porque hoy muchas de las cosas que utilizamos se traslada a electrónica digital, se traslada de electrónica análoga a digital, y esa electrónica digital pues es mucho más eficiente para hacer muchos procesos, entonces donde aparecen las computadoras,
los teléfonos, los sistemas de control, etcétera. A los que nos tocó hace muchísimos años trabajar con las computadoras de hace muchos años, que eran de poca integración, un 360, un IBM 370, perdón, eso era un monstruo que ocupaba un salón completo, o sea, un salón de 20 por 20 metros, eso estaba lleno de aparatos, de cajones grandes, gigantes, y era un computador que hoy un portátil hace mucho más trabajo que un computador de esos, por la integración. En esa época no había tanta integración, no se había logrado toda la integración, y era muy básico y todo se hacía con transistores de forma independiente. Hoy, al integrar en el circuito integrado, pues se logró llevar a esa eficiencia de la parte de compactación de los circuitos y, lógicamente, a tener lo que hoy tenemos. Pasemos, Adrián. Entonces, ¿cuáles serían los cálculos básicos en la electrónica? Por favor, Adrián, la otra. Entonces, arranquemos con la ley de Ohm. La ley de Ohm es lo más simple que hay en la electrónica, pero es la base de mucho de lo que tiene que ver con el cálculo electrónico. Y es importante comprenderla para muchas cosas. Cuando no tengo claro la ley de Ohm, pues lógicamente no voy a poder comprender el funcionamiento de los circuitos. Porque siempre hay una relación entre la corriente, la tensión, que es el voltaje, y la resistencia. Esos tres elementos siempre van a actuar en un circuito. Entonces, la fórmula básica es voltaje igual a corriente, que es I, por R, que es resistencia. Entonces, siempre vamos a tener los tres contextos ahí. ¿Qué me va a poder, o en qué me puede ayudar esta fórmula de la ley de Ohm básicamente? Pues si yo conozco dos valores, puedo calcular el tercero. Entonces, aquí me permite mirar muchos elementos importantes en un circuito. Entonces, miremos el circuito que le estamos colocando ahí. Tengo una fuente de alimentación de 5 voltios. Tengo una resistencia de 330 ohmios para poder suministrarle corriente a ese LED. Entonces, ¿qué me va a decir el circuito? Que ese circuito, despejando la intensidad de la fórmula que vimos anteriormente, entonces la intensidad sería igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sería 5 voltios sobre los 330. Me da 0.015 amperios, en otras palabras, 15.15 miliamperios. Entonces ese LED, bajo ese circuito, va a consumir 15.15 miliamperios. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque cuando yo compro mi radio, entonces me dicen, ese radio necesita una fuente de 20 amperios. Entonces, ¿por qué necesita una fuente de 20 amperios? Porque todos esos circuitos que están combinados dentro de ese radio van a consumir una corriente. Van a consumir una corriente. Entonces, la corriente yo las calculo más o menos en base a este concepto. Es más complicado, pero para que lo entendamos desde el punto de vista de esa proporción. Entonces, lo que me está diciendo ahí básicamente es que yo puedo calcular la cantidad de corriente que fluye a través de un conductor, pero esa cantidad de corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión que yo le pongo a él. Entonces, dependiendo del voltaje, se va a generar una corriente. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que en un amplificador lineal de radioaficionados tenemos tubos que trabajan a 2200 voltios? Entonces, hay una proporción entre esos 2200 voltios y la corriente que necesita el tubo para trabajar. Entonces vemos que esa acción directamente proporcional a la tensión impuesta sobre él, pues va a generar siempre la corriente que va a pasar a través de una resistencia. Y la resistencia, no vamos a hablar de la resistencia física de un resistor como los que vimos anteriormente, ahorita en las otras diapositivas, sino que cualquier circuito, cualquier elemento conductor, cualquier elemento por donde fluya la corriente va a tener una resistencia. Y esa resistencia va a ir directamente en detrimento de la tensión.
Entonces, si yo pongo un conductor muy largo, muy delgado, y quiero pasar mucha corriente por ese conductor, pues va a tener mucha resistencia. Y al final, al otro extremo de ese conductor no va a tener sino una corriente muy baja y una tensión baja, porque ese conductor no va a ser capaz de trasladar toda esa cantidad de voltaje y corriente que se requiere al otro lado. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque nosotros muchas veces hacemos instalaciones de corriente, de tensión, y vemos que al otro extremo no nos funcionan las cosas como queremos que funcionen, y es porque de pronto los calibres que estoy utilizando de los cables no son los adecuados para que esa corriente circule de forma apropiada para poder mover el otro circuito que está al otro extremo. Entonces es muy importante cuando yo tengo que extender cables de muy larga longitud. Entonces lo que pasa ahí es que si no tengo en cuenta que por ese cable tiene que conducirse un voltaje y especialmente una corriente para poder mover el equipo que está al otro lado, pues va a tener una conexión deficiente que no va a permitir que al otro lado pueda trabajar de forma adecuada. Entonces, si yo aumento la resistencia de un circuito, pues no va a tener al otro lado un trabajo adecuado. ¿Qué pasa en los circuitos? ¿Dónde se puede generar aumentos de resistencia? Pues en conexiones deficientes o flojas, o en partes donde haya corrosión, donde haya componentes dañados. Ahí se empieza a generar mayor resistencia y por lo consiguiente, proporcionalmente, va a alterarse el voltaje y la intensidad. Entonces es importante que no para todo esto se hace un cálculo tan simple, porque hay cálculos más complejos, pero la base siempre va a estar por este lado. Entonces la ley de Ohm es, digámoslo así, que es la base de la electrónica en lo concerniente a todo lo que tiene que ver con el manejo de corrientes y resistencias y voltajes en un circuito. Entonces, digamos que lo primero que ve un estudiante en electrónica es la ley de Ohm. Es igual como podríamos decir, para los que que conocemos en la parte de la física, es como la ecuación de la relatividad de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Son dos fórmulas básicas de la electrónica. Entonces acá se hacen algunos cálculos básicos. Pásame, por favor, Adrián. Y viene basado en el mismo concepto de la ley de Ohm, el cálculo de potencia en los circuitos eléctricos. Entonces viene el concepto de vatiaje, de vatios, de calcular vatios. Entonces, es importante tener en cuenta que la potencia eléctrica la vamos a convertir a vatios. Entonces ahí el cálculo de potencia es algo importantísimo para determinar cuál va a ser el comportamiento de un equipo. Entonces habitualmente podemos tener en cuenta o podemos definir que la potencia en el tiempo es la energía que se transfiere de un circuito eléctrico, que se transfiere a través de un circuito eléctrico o electrónico. Entonces la cantidad de energía que se pasa a través del circuito va a generar un consumo, y ese consumo pues lo podemos medir. Entonces aquí cuando nosotros conseguimos una bombilla, vamos al centro comercial, a Home Center, y comprar una botella, entonces necesito una bombilla de 100 vatios. La bombilla de 100 vatios no me está dando información en relación al brillo de la bombilla, sino que me está dando en relación al consumo de la bombilla. Esa bombilla, para generar toda esa luz que nos está dando, está consumiendo un vatiaje. Entonces, en el caso de una casa, entonces nos dice, en una casa, el PM a mí me da una cantidad de vatios en mi circuito de la casa. Si yo empiezo a sobrepasar esa cantidad de vatios en mi circuito de la casa, que sería
máxima potencia que podemos utilizar, pues el PM me va a tocar la puerta de la casa diciendo, señor, le tengo que cambiar el contador, porque usted está consumiendo más corriente de la que yo le estoy dando. Entonces tenemos que cambiar el contador, tenemos que cambiar la cometida eléctrica, tenemos que hacer unas reformas para que le pueda suministrar más batiaje para su casa. Entonces por eso es que cuando uno declara una casa como vivienda, Empresas Públicas calcula una cantidad de kilovatios que me va a entregar para alimentar todo lo que está en la casa. Pero ahí viene el contexto de ese contador que va a empezar a mirar cuánto va a consumir la lavadora, cuánto va a consumir la nevera, cuánto va a consumir el aire acondicionado, cuánto va a consumir la bombillería que tengo encendida, cuánto va a consumir el computador que tengo en la casa, cuánto va a consumir cualquier elemento que yo conecte a la red eléctrica. Va a decir tantos vatios. Y los equipos también tengo la forma de calcular cuánto me está consumiendo el equipo. Entonces es importante ahí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a mirar un circuito que consume 3 amperios. ¿Dónde me di cuenta que consume 3 amperios? Eso me lo dijo el fabricante y está en la placa del equipo, está en la placa del adaptador de corriente que yo conecto al toma. ¿Y qué voltaje? Que va a estar a 110 voltios. Entonces me dice, bueno, un equipo que me consuma 3 amperios a 110 voltios me va a consumir 330 vatios. Entonces ya vemos que aquí se aumentó. Entonces esto es importante para muchas cosas en la parte de la electrónica. Igual también en la electricidad. Pero es un referente de la fórmula en que yo puedo determinar cómo es el comportamiento resistivo y de la intensidad de ese circuito, igual también relacionado con el voltaje. Entonces, cuando yo junto todo eso, pues me va a dar un valor determinado. Entonces, si yo tengo un circuito, pongamos aquí un ejemplo, que traje, por decir alguna cosa, 24 voltios, y que ese equipo consume 10 miliamperios. Entonces sería coger los 24 voltios y multiplicarlos por 0,01, porque son 10 miliamperios, o sea, no alcanza a 1 amperio. Entonces yo hago el cálculo de 24 y lo multiplico por 0,01, yo lo hago por aquí en un momentico, eso me daría 0,24 vatios. Entonces mire que eso me da referencia de cómo se va a comportar el circuito y los componentes en los cuales estoy trabajando, pero eso ya aquí me lleva pues a otros contextos más complejos, porque ya tengo que entrar a mirar el consumo de potencias y otras cosas en todos los circuitos electrónicos, pero son elementos básicos. Pasemos a Adrián. Miremos los instrumentos de medición. Entonces, rápidamente, el elemento estrella que nosotros necesitamos, el multímetro. Multímetro es un dispositivo que todos lo conocemos, los que estamos metidos en radio, normalmente lo conocemos, que nos permite medir voltaje, tanto alterno como directo, nos permite medir corriente eléctrica que pasa a través de un circuito y me permite medir resistencia. Entonces yo utilizo el multímetro para estas 3 mediciones básicas, especialmente. Algunos multímetros adicionales pues tienen otras conexiones para medir otros tipos de medidas, que depende de la capacidad del multímetro, pues puede tener muchas funciones como tal. Pasemos. ¿Cómo utilizo el multímetro? Pues básicamente tengo 2 puntas de medición, una normalmente asociada al negativo y otra normalmente asociada al positivo, para lo que son circuitos de corriente directa, y todo lo que es corriente alterna, no importa cuál de las puntas yo utilice. Entonces yo miro con
las puntas, la coloco en el circuito a medir. Si es un circuito de corriente directa, miro el polo negativo donde se encuentra y miro el polo positivo donde se encuentra, y voy a tomar lecturas tanto de voltaje, de resistencia, como de corriente. Pasemos, por favor. El ejemplo práctico, con un multímetro, medir el voltaje de la batería, comprobación de la continuidad en un cable para detectar posibles roturas, medición de transistores, diodos y otros componentes del circuito cuando sabemos hacer la medición, mediciones de resistencia en un resistor para mirar si su valor nominal no se ha alterado, uso en modo de amperímetro para medir la corriente del circuito, y toda esta interpretación de lecturas pues me va a permitir hacer diagnósticos efectivos en los circuitos. Solamente con un multímetro ya puedo hacer muchos diagnósticos. Pasemos a área. Vienen equipos más complejos en la electrónica, como son los osciloscopios, que me permiten visualizar las señales eléctricas en la forma de onda y frecuencia. Y también aquí detectar irregularidad. Estos equipos pues son mucho más sofisticados y no se recomienda pues para que uno tenga un taller básico. Esto es porque alguien va a hacer trabajo mucho más especializado en el contexto, pero este me da mucha más información que el multímetro no me da. Pasemos, Ariel. Y herramientas de diagnóstico adicionales y montaje, pues tenemos los generadores de señales que me permiten generar señales para ser aplicado en los circuitos. Tenemos las herramientas de montaje, que sería un soldador y unas pinzas. Con un soldador y pinza hago yo cualquier montaje. Ahora, cuando ya son montajes más especializados, pues va a requerir de otros tipos de herramientas, pero básicamente con un soldador y unas pinzas puedo manipular cualquier componente dentro de un circuito, quitarlo, ponerlo, hacer reparaciones, etcétera. Pasemos a Ariadna. Las herramientas básicas, pasemos. Entonces, ¿qué tenemos? Primera, multímetro, ya lo habíamos hablado. Segundo, un soldador, herramienta indispensable para montar y quitar componentes. Tercero, juego de pinzas, destornilladores que me facilitan el manejo en componentes pequeños. Una fuente de energía variable es importantísima para poder colocarle voltaje a los circuitos. Y si voy a estar en el cuento de diseño de circuitos, un protoboard que ahorita les muestro qué es. Y ya quedan como especializados adicionales el generador de señales y los osciloscopios. Pasemos, por favor. ¿Qué es el protoboard? Es este tipo de placas donde yo puedo montar circuitos para hacer pruebas o diseño sin necesidad de soldar los componentes. Entonces yo puedo aquí, a través de cables, monto los circuitos, monto los componentes, se insertan en los orificios que tiene el protoboard y permiten modificar y corregir sin daño físico a ningún componente, ni tener que estar cortando los elementos electrónicos para poderlos acomodar, sino que aquí juego yo con el protoboard. Entonces, para los que les guste de pronto la experimentación, es importante que tengan un protoboard para que puedan hacer montajes de los circuitos y empezar a hacer pruebas y a jugar con ese tema. Pasemos. Entonces, aquí viene la otra parte de la electrónica. La electrónica se basa en diagramas y símbolos. Entonces, el uso de símbolos estándares o esquemas me van a permitir reconocer de forma clara qué es cada elemento. Entonces, está la representación de las condiciones, está la descripción de cada uno de los componentes, y todo lo que yo vaya a trabajar en electrónica está basado en diagramas con símbolos electrónicos. Pasemos. Símbolos hay muchos, aquí puse algunos. Entonces, símbolos que me van a representar componentes electrónicos pasivos, símbolos que me van a representar componentes electrónicos activos. Entonces, incluyen resistencia, condensadores, diodos, transistores, etcétera. Símbolos donde me indican funciones y o conexiones en el circuito, y por lo tanto aprender a leer todos estos símbolos es importante para poder interpretar básicamente un circuito. Sigamos, Adrián. Entonces, miramos acá este circuito sencillo.
Y volvemos a la ley de Ohm. Tengo un circuito donde tenemos un diodo, emisor de luz, con una batería y una resistencia. Entonces aquí necesitamos tener la ley de Ohm. Primero tengo que conocer cuánto va a ser el voltaje que le voy a colocar al circuito. Entonces me dice que es de 9 voltios. Voy al componente electrónico que es el LED. Entonces la información técnica del LED me dice, ese LED para que funcione correctamente necesita 2 voltios. Y ese LED consume 20 miliamperios. Ahora, yo necesito conocer cuál es el valor de la resistencia. Entonces me voy a la ley de Ohm. Pero aquí tengo que tener una modificación de la ley porque necesito buscar el voltaje que se va a utilizar entre el consumo del voltaje que requiere el diodo y la fuente de alimentación. Entonces lo primero que yo hago ahí es restarle al voltaje de alimentación, restarle el voltaje del diodo. Entonces le voy a tener esta formulita de B menos BF, que es el voltaje del diodo, y la corriente que consume el diodo. Entonces me va a decir que R es igual a 9 menos 2 sobre 0.20, que es lo que consume el diodo. Siempre aquí, en esta fórmula, se va a trabajar en amperios. Entonces miremos que la corriente es de 20 miliamperios. Entonces yo voy a trabajar de 0.20, convirtiéndolo a amperios. Y me va a decir que la resistencia, para que ese LED trabaje de forma eficiente, es de 350 ohmios. Entonces aquí donde está la resistencia le pongo 350 ohmios, hago el montaje en el protoboard, mi fuente de 9 voltios que puede ser una batería, con cablecitos el circuito, y lo armo ahí, monto el LED, aquí se le montó un switchecito para presionar y que encienda y apague, y vemos la resistencia que está puesta ahí, y hago la prueba. Me encendió el LED, no se quemó, no se recalentó, no pasó nada, hice bien el cálculo. Entonces aquí es un circuito muy simple, con componentes muy simples, pasivos y algunos activos. Pasemos, Ariel. Para el desarrollo hoy, especialmente de muchos procesos electrónicos, aparecen las herramientas como el Arduino para proyectos, ya son microprocesadores, ya viene esa plataforma de Arduino ya fabricada, es una placa con un microcontrolador y ahí permito desarrollar miles de proyectos. Entonces acá, para los que les gusta ir más avanzados, utilizando componentes muy simples, yo puedo generar sistemas muy complejos trabajando este tipo de elementos. Se programan en el lenguaje C y hay muchos proyectos para radioaficionados, para principiantes, para automatización, para muchas cosas basados en estos componentes. Pasemos a área. Aquí, por ejemplo, este es un controlador de un rotor basado en Arduino. Entonces yo puedo generar muchas cosas en la radioafición. Crear controladores para los transmisores y receptores, crear sistemas automáticos para las antenas, crear medidores de señal, ideal para experimentar con muchos equipos radioeléctricos. Puedo crear sistemas de SDR, receptores SDR, etc. Entonces es una plataforma que me permite integrar muchas cosas para mejorar la funcionalidad de la estación de radio. A los que les guste y quieran experimentar se pueden meter por este cuento. Pasemos. Miramos la parte de búsqueda de fallas simples. Fallas simples. Entonces las fallas simples se buscan realmente por procesos de medición. Entonces aquí en la herramienta principal que nosotros tenemos llama multímetro. ¿Qué me permite el multímetro? Verificar voltajes y corrientes en un circuito. Puedo detectar fallas en conexiones y componentes, midiendo continuidad en el circuito. Puedo mirar las resistencias en los circuitos. Puedo mirar muchas cosas dentro del circuito con solamente un multímetro. Entonces el multímetro se vuelve la herramienta más básica para el diagnóstico en proyectos básicos de electrónica y especialmente en la parte de radio. Pasemos.
Aquí, ¿qué identificamos? Dentro de todo el contexto de esa búsqueda de fallas, verificación de fusibles, es lo que más falla. La falla más simple, pero que muchas veces nos saca canas, porque siempre empezamos a buscar donde no es. Entonces yo tengo que tener una forma ordenada de buscar. Y en las primeras partes que uno hace buscar en un equipo es si le llega alimentación de corriente al equipo. Si no le llega alimentación de corriente es porque el fusible falló. ¿Por qué falló el fusible? Ya viene la otra situación de por qué falló el fusible. Pero encuentro la primera falla, que es el fusible. Ya verifico conexiones y soldadura en el circuito. Otro punto para uno trabajar en la ubicación de fallas. Es importante las conexiones y la continuidad entre los circuitos, entre los cables, entre las antenas y los cables, etcétera. ¿Cómo lo hago? Con un multímetro en la función de medir continuidad de conducción. La inspección visual de componentes para detectar algún daño físico del componente. Entonces, para eso yo primero tengo que saber reconocer el componente y mirar si tengo algún daño físico, si está alterado, si está sobrecalentado. En el caso de los electrolíticos, que esa partecita que yo les decía que estaba debilitada en el condensador está levantada, entonces quiere decir que el condensador se sobrecalentó, se expandió y infló, para decir por algún motivo, el condensador electrolítico. Voy a la consulta del diagrama manual de servicio del equipo para mirar datos que me dan ahí importantes para buscar. Y ya entro, que no es del tema de este curso, que habría que verlo de este tema de esta charla, sino que habría que mirarlo de otra parte, ya son los procedimientos para aislar la falla. ¿Cómo aíslo y diagnostico la falla? Entonces son unas cadenas de procedimientos que van uno unido al otro, que me permiten llegar al punto donde se está presentando la falla, haciendo una secuencia ordenada de chequeo. Yo no voy a reparar un equipo a mirarlo a la loca. Miro al equipo, llego cómo funciona, tengo que entender un poquitico el funcionamiento del equipo y empezar a buscar en una secuencia de cómo se mueve la señal, de dónde se origina la señal y a dónde va como punto final, y yo empiezo a seguir esa señal para mirar dónde se interrumpe el funcionamiento de esa señal. Entonces ahí es importante basarse en el manual de servicio, en los diagramas, para poder seguir las señales y llegar al punto específico donde está presentando la falla. Pasemos. Problemas frecuentes. Uno de los más normales son alimentación de baterías. Fallos en antenas causados por conexiones sueltas o dañadas. Interferencias electromagnéticas que afectan la calidad de la señal. Algo me está produciendo ruido, el equipo la recibe y la mete en el equipo. Componentes electrónicos que se van deteriorando en el tiempo o se queman, se dañan. Errores en la configuración y ajuste del equipo. Hay veces que no conocemos bien el equipo y empezamos a moverle botones y botones y botones, sobre todo en los equipos microprocesados, que hay que darle una programación de funcionalidad del equipo. Empiezo a mover patrones de configuración, le doy el que no es, el equipo no funciona como es de forma adecuada. No conocer el equipo de radio, entonces empiezo a tratar de mirar cómo funciona sin tener una guía. Por eso yo siempre recomiendo, cuando compre un equipo de radio, lo primero es que no tiene el manual de uso del equipo, el manual del usuario, búsquelo en internet, baje el manual del usuario y empiece a leerlo y siga las recomendaciones del manual del usuario. Porque nosotros estamos muy enseñados a que vamos a la tienda, compramos el celular no trae ningún tipo de manual y empezamos a darle al celular y vamos descubriendo funciones y cositas del celular. En los equipos de radio, todos los equipos de radio vienen con un manual, y más aquellos que requieren de programación. Tener un manual que me permite programar de forma adecuada las funciones del equipo que yo quiero para mí. Y problemas mecánicos como daños de botones o perillas que terminan también afectando la funcionalidad de un equipo. Aquí se centran la mayoría de las fallas de los equipos de radioaficionados. Pasemos, Arián. Bueno, muy bien, muchas gracias. Fue lo más corto posible, es un tema complejo, pero queríamos darle como una introducción, sobre todo, principalmente a la gente que no conoce de electrónica,
que apenas están incursionando en la radio, de que miren todo este panorama completo de lo que tiene que ver la electrónica en la radioafición. Es de estudiar, es de meterse en el cuento, el que le guste y quiera profundizar. Hay mucho tema para trabajar, pero aquí son conceptos generales, de por lo menos de reconocimiento de los elementos de la electrónica, de las leyes básicas de la electrónica. El tiempo es muy corto para hablar de electrónica en todas sus connotaciones. La traté de hacer lo más simple posible para el usuario en general que no conoce. El que conoce, pues de pronto repasó o dice aquí falta mucho tema para tratar, porque eso es muy grande. La electrónica es supremamente grande, pero para aquellas personas que no tienen mayor conocimiento, pues aquí los indujimos un poquitico en todo este mundo de la electrónica. Si hay preguntas, alguna duda, chicos, les escucho. Hombre, Chucho, Dios te bendiga y muchas gracias. Pues llegué tardecito, pero ya miraré la grabación. Feliz noche para todos. Emel, muchas gracias. Una buena noche. No, muy buena, don Jesús. Muchísimas gracias. Excelente, pues, repasar todos los conceptos y tomar, pues, en forma tan condensada como lo hizo, me parece excelente. Mil gracias. Gracias, Gustavo. Jesús, muchas gracias por tu disposición para darnos estas charlas. Espero que continuemos con ella y que, bueno, que los colegas también aprovechemos pues esta oportunidad que nos brindas de capacitación. Ojalá podamos más adelante hacer alguna práctica operativa dentro de la sede, que la podamos organizar. Exacto, Nelson. Ahí lo que se puede hacer es empezar con proyecticos sencillos que se puedan hacer. De electrónica hay mucho proyectico que es muy bueno para los radioafinados en hacer cositas que son muy útiles, y se podría programar un taller de circuitos sencillos, de cositas sencillas, pero ya se tiene un global más o menos de qué es los componentes. Entonces cuando uno habla de un condensador electrolítico, una resistencia, pues por lo menos ya pienso que muchos ya van a reconocer eso, y ya se pueden hacer algunos proyecticos sencillos interesantes que se pueden hacer en forma de taller, y eso sí debe ser presencial porque vía virtual es muy difícil. Muchas gracias. Por ahí Enrique levantó la mano. Hola, sí, muy buenas noches. Excelente la presentación, excelente todo. Quería hacer una preguntita, no sé si puedo alcanzar a hacerla. Es que tengo una pequeña duda sobre algo de un equipo. Bueno, sí. No sé si podría hacerla. Bueno, yo tengo un equipo que dice que son de 13 voltios. Si yo le ingreso un voltaje menor a eso, ¿puedo dañar el equipo? Normalmente voltajes menores no causan daños, causan mal funcionamiento del equipo. Voltajes mayores causan daños porque los circuitos tienen limitaciones de corriente, y yo le estoy pasando más corriente de la que el equipo pueda soportar, y cuando pongo voltajes más altos, si es un equipo de 13 voltios y le meto 20, pueda realmente hacer daños de pronto en los primeros sistemas, porque muchos de los equipos actuales tienen sistemas de protección que son los primeros que van a fallar, los sistemas de protección. En algunos equipos hay equipos que no tienen sistemas de protección y se daña el circuito. Sí, lo que van a generar es mal funcionamiento o no funcionamiento del equipo. Entonces, tengo el de 13 voltios y le estoy colocando 12 voltios pero con 2 amperes. No pasa nada. Cuando estamos hablando de voltajes bajos, es que el equipo es de 12 voltios y yo le meto 8. Ok. No fuerza el equipo. Pero si yo tengo 13 voltios de corriente en el equipo y le pongo 12, normalmente esa diferencia de voltaje no va a ser muy significativa y el equipo va a trabajar. Normalmente está en 12 voltios, pero el circuito, cuando el carro está cargando, se sube a 14 voltios. Entonces, la mayoría de los equipos que yo conecto a un carro tienen esa tolerancia a esos 14 voltios. Pero cuando se baja el voltaje demasiado porque la batería se está agotando, el equipo deja de funcionar, pero no se daña. Simplemente deja de funcionar porque no tiene la capacidad en corriente suficiente para mantener el funcionamiento. Entonces no alcanza a funcionar. Pero si yo me voy para arriba, el hecho de que yo tenga un equipo que trabaja a 12 voltios, entonces le voy a meter 14 voltios, 15 voltios para que me trabaje mejor,
pues sí, va a pasar que el equipo, si era un equipo de radio que sacaba 20 vatios y le puse 15 voltios de entrada, de pronto me los aguanta y el equipo ya me saca 23, 24 vatios, pero estoy forzando todo el circuito. Y si me voy más arriba, se termina dañando el circuito. Entonces es importante tener en cuenta eso. Sí, muchas gracias. Incluso muchas veces los manuales dicen en las especificaciones técnicas qué tolerancia tiene hacia arriba y hacia abajo ese equipo. Es bueno mirar si puedes conseguir el manual. Él te dice, es tanto voltaje más o menos tanto porcentaje hacia arriba hacia abajo. Exacto. Seguro puedes operarlo. Exacto, lo que dice Adrián es muy importante. Ahora hay que tener en cuenta que en la parte de alimentación de los equipos hoy se utiliza mucho la fuente conmutada. Entonces la fuente conmutada tiene una ventaja en relación a muchas fuentes que tienen voltajes de entrada muy grandes, pues con mucha variación. Una fuente conmutada yo la puedo conectar a 110 voltios y si me voy para otra parte donde hay 220 también lo puedo conectar a 220 y la fuente conmutada resiste perfectamente ese cambio de voltaje, pero hay que mirar en las indicaciones del equipo cuál es la tolerancia. Pero si ustedes miran en los adaptadores de corriente, en los cargadorcitos que llaman otros, pues el adaptador de corriente para cargar el celular, y uno mira en las especificaciones, dice 110, 220, o sea que trabaja tanto a 110 como a 220 ese componente. Pero tengo que mirarlo bien porque si no miro, de pronto cojo uno sencillito que no es conmutado y lo meto a 220 y se despiporró el equipo, se achicharronó el equipo porque no está hecho para 220. Es muy importante lo que dice Adrián, mirar las especificaciones, ahí están las tolerancias. Pablo también levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta. Que, por ejemplo, usted puede estar modulando, ¿cierto? Con un radiocito, ¿cierto? Y de la nada el radio se prende y se apaga. ¿Uno qué debe hacer ahí? A ver, no te entendí como muy bien. O sea, usted puede que esté pues como escuchando, por ejemplo, en el repetidor, ¿cierto? Y que de la nada el radio se apaga y se prende. Bueno, normalmente cuando un radio, si es un handy que trabaja con baterías, que si apaga y se prende, quiere decir que la batería se está agotando. Entonces, la batería tiene un factor de recuperación. Entonces, cuando la batería empieza en agotamiento y no tiene mucho consumo, la batería empieza a recuperar nuevamente su capacidad de trabajo. Pero tampoco le pongo transmisión que tiene consumo alto, la batería no aguanta y se cae y entonces el radio se apaga. Pero apenas corta la transmisión y se deja transmitir, la batería empieza otra vez el proceso de... Esa es una de las causas. Empieza el proceso otra vez de recuperar carga y el radio vuelve y prende. Pero si vuelvo y le doy transmisión, vuelve y se apaga. Es una de las causas. Y la otra condición es que la corriente que le está llegando al radio no es suficiente para mantener en función del radio. Entonces, pronto lo conecto y hay consumo intermitente en el radio por volumen o por otras condiciones, le aumento el volumen, entonces aumenta el consumo, el voltaje del radio se cae y la intensidad se cae de la corriente y el radio se apaga. Entonces empieza a aprender a apagar, porque está tratando de sostener ese consumo. Eso puede ser una de las causas que puede estar pasando ahí por capacidad de corriente que le está llegando al radio, diría yo, pues como por lo que tú me explicas. Listo, muchísimas gracias. Ok, Gustavo, buenas noches. Sí, gracias, don Jesús. Una preguntita. Yo tengo una inquietud y es con el tema de las fuentes conmutadas. Ahora que comentabas pues el tema de las fuentes conmutadas y es respecto, pues ellas entiendo que con el circuito PCM pues trabajan a muy alta frecuencia y tengo entendido que esos armónicos pues se ven reflejados en los radios de comunicaciones. Entonces quería preguntarle qué tan recomendable, pues yo que ya las fuentes conmutadas son muy comunes y las fuentes lineales antiguas pues ya veo que no, pues no sé, las Magón de toda la vida pues ya no se ven como mucho, ¿no? Entonces ya obligatoriamente pues se ve uno pues como forzado a usar ese tipo de fuentes. ¿Qué tan recomendable pues es eso que dicen de que no deben aplicarse, pero más sin embargo son las que están disponibles? Muchas gracias.
No, la fuente conmutada es una fuente de muy alta eficiencia y el circuito PCM es el secreto de la fuente conmutada. Lo que hace es elevar la frecuencia. Cuando yo utilizo fuentes a 60 Hz, que es la frecuencia de nuestra energía que nos suministran empresas públicas acá, los dispositivos tienen que ser resonantes, llamémoslo así, a sus 60 Hz. Entonces son transformadores muy grandes, pesados, equipos muy grandes y pesados. Lo que se logró con la fuente conmutada es aumentar la frecuencia del voltaje de entrada. Entonces yo cojo el voltaje de entrada y le cambio la frecuencia, se la elevo a 2000 Hz, 2200 Hz, 2500 Hz. La elevo a una frecuencia muy alta y eso hace que todos los componentes en la fuente se reduzcan a pequeño tamaño. Porque ya un transformador, así trabaja a 110 voltios, pero a 2000 Hz, un transformador muy pequeñito. En cambio el otro un transformador muy grande. Claro. Por eso mejoró eso. Pero el circuito, el PCM, normalmente es muy ruidoso. Es supremamente ruidoso. Entonces, una de las condiciones que yo tengo que buscar en una fuente conmutada y lo que realmente hace que el costo de la fuente conmutada cambie a una fuente costosa son los filtros que tiene tanto en la entrada como en la salida. Son los filtros. Esos filtros van a eliminar o a limitar esa cantidad de ruido que se produce, porque siempre la fuente conmutada va a producir ruido. Simplemente que si yo logro bajar ese ruido con filtros, pues va a tener una fuente eficiente, trabajando bien. Y el problema es que donde más ruido mete es en HF, en la parte de HF. En VHF el ruido se puede percibir de forma menor, pero en el equipo de HF el ruido es bestial. Entonces una gran parte de los ruidos que tenemos nosotros en la ciudad, cuando prendemos nuestro HF, es causado por todas esas fuentes conmutadas que están en todas partes, porque ya ahorita todo está con fuente conmutada. Entonces el ruido de la ciudad se aumentó de una forma bestial. Y ahí son los filtros que traiga la fuente. Entonces hay fuentes conmutadas que tienen buenos filtros y hay fuentes conmutadas de muy bajo costo que no tienen filtros. Entonces compro la fuente de 50,000 pesos de 30 amperios, fabulosa, pues la coloco y no aguanto el ruido por ningún lado. Entonces tengo que ir a buscar la fuente de 300,000 pesos, que esa no me produce ruido, pero me vale más plata. ¿Qué valió la plata? Y los filtros. Claro, muchas gracias, don Jesús, muy amable. Mucho gusto, Gustavo. Muchas gracias aquí por todo y por la presentación. Yo ya me despido porque pues mañana tengo colegio, entonces muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy interesante y la verdad aprendí mucho, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, una buena noche. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietudes? Bueno, si no hay nada más, yo creo que ya deberían como una la charla de hoy. No parece. Muchas gracias, don Jesús. Muy amable usted de compartirnos este conocimiento y nos deja antojados de pronto a expandir más este conocimiento, como decía Nelson, de pronto en los espacios que hemos querido fortalecer de los sábados y unas prácticas en las que presencialmente podamos practicar algunas cosas y ahondar más en eso que sé que a algunos les ha causado curiosidad el tema de Arduinos, que hay muchas posibilidades ahí para los radioaficionados. Muchas gracias, don Jesús. Ok, Adrián, muchas gracias. Igualmente, pues, traté en el tiempo muy corto de hablar de un mundo muy grande, supremamente grande, y traté de compactar todo, que de pronto puede sonar abstracto muchas cosas, pero es como como se llamó la charla, pero realmente es una fundamentación apenas de lo que es el mundo de la electrónica y los que se vayan interesando y en la radio. Este mundo es muy grande para hacer muchas cositas muy interesantes y ya es sacarle el tiempo para ir avanzando en estos temas y lo ideal es hacer mucho taller práctico para ir comprendiendo. Me acuerdo hace muchos años, muchísimos años, venían un quisito, no me acuerdo la marca, una cajita. Había varios.
Sí, había varios, transistorcitos, resistencias, condensadores, toda vaina. Y uno empezaba a jugar con eso, a armar carajaditas. Entonces traía un manualcito ahí para armar que una sirenita, que un timbre, que, bueno, muchas cosas. Y uno empezaba a jugar con eso, pero no comprendía uno muchas veces, simplemente uno armaba el circuito sin saber muchos meses cómo funcionaba. Y ya a medida que uno iba trabajando, pues el mismo manualcito le iba explicando, es que la corriente pasa por acá, va por allá. Y eso es lo que hay que empezar a hacer tallercitos donde hagamos cositas sencillas, explicar cómo funciona el circuito ya, desde todo esto que vimos ahorita, empezar a aplicar en los circuitos y empezar a explicar cómo funciona para ir entendiendo la concepción de cada cosa. Entonces sería ya como programar esas cositas y con mucho gusto pues pueden contar con mi persona. Una buena noche, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Listo, gracias a todos. Una feliz noche. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias.